Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Pues bueno, un poquito tarde, pero ya nos conectamos para platicar un poquito sobre espiritismo. No pretendo dar la guía última sobre espiritismo ni nada por el estilo. Tal vez solo comentar algunas cositas de manera breve, un par de comentarios así sueltos al respecto del espiritismo y, ¿por qué no?, platicarles cómo fue mi experiencia dentro del espiritismo cruzado, ¿no? Porque una cosa es, sabes, lo que puedes leer en internet, otra cosa es la que te pueden platicar, pero al final eso difiere completamente de la parte vivencial, de cómo de primera persona y en primera línea lo puedes experimentar, ¿no? Ay, pues mira, qué buena onda. Acabamos de arrancar la transmisión y ya tenemos un buen de personas conectadas. Qué bueno que rápidamente se incorporaron aquí. Hombre, tardamos un poquito en comenzar porque tenía aquí el bote el camión de la basura entrando a la calle y ya saben el ruidazo que hace, ¿no? Algo normal últimamente parece ser entre las clases, las transmisiones en vivo y cualquier tipo de actividades que tengamos en el ciberespacio. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos entrando en materia de una buena vez, ¿no? De muchas maneras, en muchas culturas y en muchas épocas también, se ha tenido en cuenta la importancia de los ancestros en nuestras vidas. ¿Quieren un mejor como ejemplo que México mismo, donde desde, no sé, desde nuestra memoria casi genética estamos adorando a nuestros ancestros y a los que partieron antes que nosotros, ¿no? Incluso tenemos hasta festividades que vienen de la época prehispánica, como justo en el Día de Muertos, donde conectamos, honramos a esos ancestros y todavía tenemos cierta conexión como de cariño o de cuidado, ¿no? Entonces, hay lugares preciosos como Mixquic, sobre todo para quienes no viven aquí en México, donde tú llegas a los cementerios y lo que tienes es una gran fiesta, ¿sabes? ¿Tienes idea lo que es llegar desde el día previo y que esté todo con velones encendidos y que desde que te vas acercando al cementerio resplandezca de luz hermoso y todo huele a incienso, está lleno de flores y cuando entras al cementerio es como la escena que tal vez para un extranjero es lo que menos esperaría? ¿Cómo esta gente tiene formada una fiesta y verbena adentro de un cementerio? Tienen las sillitas o los banquitos junto a las tumbas llenas de flores, ¿sabes? Y platos de comida, pollo con mole, tortillas para hacer taquitos, arroz, dulce de calabaza, dulce de camote. Y la gente está haciendo una especie de guardia, porque se cree que de alguna manera todos esos espíritus van a volver a casa, van a volver con las familias y la gente está haciendo una especie de vela, ¿sabes? Esperando a que esos espíritus vuelvan. Entonces, no pensarías encontrarte esa fiesta, esa comida, esa cantidad de flores, ese ambiente festivo dentro de un cementerio, ¿no? Y bueno, en las casas ponemos como nuestros altares. Todo este antecedente se los estoy dando porque aunque no tiene que ver con espiritismo, es un ejemplo más de cómo en diferentes niveles, en diferentes momentos, nos conectamos con ese sentido de pertenencia de los que estuvieron antes que nosotros y honramos de maneras diversas a nuestros ancestros, ¿no? ¿Cuántas personas, mira, tú vas a platicar con cualquier niño aquí en México, con cualquier persona y te dice, claro, alguna vez en un día de muertos yo soñé a mi abuelita, o yo vi a mi papá, o mi mejor amigo lo vi en el altar masticando una patita de pollo con mole? O sea, esta cercanía a nivel como personal, como espiritual, esta sensación como de aprender, ¿sabes? Al menos espiritualmente a quien hayas amado mucho, es una constante. Y creo que era Chabela Vargas, ¿no? Quien decía que mientras la recordáramos, ella iba a vivir, ¿no? Y un poco sucede esto en México, ¿no? Mientras nosotros recordamos y honramos a los que estuvieron antes que nosotros, pues van a estar ahí, ¿ok? Pero bueno,
En diferentes culturas, como decíamos, y en diferentes tiempos, al final como esta comunicación con los muertos o con los ancestros, como este cuidado, este culto ha estado ahí. Por algo, en el Maléfico Maleficorum, que era el martillo, el llamado martillo de las brujas, una de las prácticas que se describe y que se castiga y que se pena y que se persigue por la Santa Inquisición tiene que ver con necromancia, ¿sabes? Tiene que ver con el tratar de regular estas prácticas. Dicen, la gente adivina a través de los muertos, la gente se acerca a los muertos, no deja descansar a los muertos, hace brujerías con muertos, ¿no? Hay que regular y contener ese tipo de prácticas. Y en la antigüedad, vamos, fue algo súper, súper, súper común. Bueno, es hasta que llega Alan Kardec con su seudónimo, porque en realidad, díganme cuántos no vieron la película de Netflix, está buenísima, ¿no? Era un francés promedio, profesor de escuela, ni siquiera era una persona que tuviera grandes dotes como místicas o arrebatos místicos o una sensibilidad particular. Era un profesor de ciencias en una escuela. Pero como el espiritismo, que no lo inicia Allan Kardec, ese espiritismo del siglo XIX, comienza a ponerse de moda en Europa, particularmente en Francia, teníamos como sesiones de las mesas que bailan, ¿no? Que eran como estos primeros efectos como de telequinesis, como de influir en los objetos para que tengan movimiento de una manera no aparente. Entonces, como él era profesor de ciencias, tenía una parte bastante, bastante crítica, una parte que no era como tan crédula, ¿sabes? Sobre todo en las cosas que no se pudieran como creer, que no pudieras ver y tocar y comprobar, ¿vale? Entonces, por invitación de amistades y tal, llega a una sesión espiritista. Pero había como tan mala fama con estas reuniones de las sillas bailantes, bailadoras, que él decía, no, es que eso es para gente crédula, eso es para gente, ¿sabes? Que no sabe nada ni de ciencia, que tienen pensamiento casi medievalista y que, ¿sabes? No tiene espacio en este lugar. Sin embargo, la gente que lo invita le dice, no, es que esto no tiene que ver con estos entretenimientos de los salones parisinos. Esto que vas a ver es una familia acomodada, una familia burguesa, clase media, era una pareja, y quienes tenían estos efectos era un par de hermanitas, un par de niñas. Y ellas, dentro del espiritismo, que vamos a ver que tiene como muchas variantes en estos fenómenos, eh, entraban como en trance y realizaban escritura automática. Entonces, Alan Kardec llega, mira eso y dice, caray, esto no se parece a lo que está de moda en París, esto no se parece, ¿saben?, a esos shows que tenemos en los salones para divertir a la gente. Y resulta que cosas que él presencia en esa sesión tienen sentido. Entonces, la gente lo que hacía antes de que Alan Kardec le dé forma y como que saque toda la literatura al respecto, es que, bueno, la gente se sentaba en una mesa, comenzaban a conversar, iban llamando como a Dios les diera a entender, como de su manera particular, a los buenos espíritus, todavía sin una formalidad como de estructura o de oraciones, y los mediums, estas personas particularmente sensibles al fenómeno, entraban en trance. Y dentro de estas diferentes variantes, bueno, tenías, como decíamos, el que escribía automáticamente, el que escuchaba cosas. Hay una de las escenas en la película que es brutal porque era un fenómeno que también se encontró registrado en la época, donde ponen el lapicito en una canasta, lo colocaban en la mesa y cuando se supone que llegaban todas estas presencias espirituales, movían la canastita, levantaban la canastita y revelaban el escrito, pero ahí sí sin contacto de nadie. ¿Ok? Bueno. Espérenme un segundito. A ver,
denme un momentito para que continuemos con el relato. Listo. Bueno, continuamos entonces. Disculpen la interrupción. Entonces decíamos que teníamos dentro de estos mediums, los que no tocaban la canastita solo hacían como estas imploraciones y tal, y esa canastita comenzaba a escribir, ¿sabes? Sin que tuviera contacto con ninguno de los participantes. Teníamos este tipo de mediums que en este tipo de reuniones un poco más serias solo escuchaban cosas, no veían, no tenían como eventos como de posesión, etcétera. ¿Me entiendes? ¿Cómo se llama? Solo escuchaban. Había quien no escuchaba, no veía nada, no escribía nada en automático y solo tenía como inspiraciones, por así llamarlas. Entonces, eran ideas que llegaban de la nada a su mente, a su cabeza, y que al momento de verbalizarlas completamente conscientes, sin perder, como sabes, ni la conciencia ni la razón, en ese momento daban como cierto mensaje. Y estaba como esta última, como diferenciación, como sección de mediums, que sí incorporaban entidades o maestros espirituales o guías espirituales. ¿Ok? Cuando Alan Kardec comienza a ver esto fuera como de estas sesiones como más superficiales, más como de diversión en el París de la época, eh, se da la tarea de comenzar a investigar basado en el método científico, con la rigurosidad del método científico, si el fenómeno que estaba presenciando era real o no, ¿ok? Porque se había manifestado algo que se denominó como el gran espíritu o algo así. Entonces, él va buscando a personas diferentes que no se conocieran entre sí para como saber si el gran espíritu se estaba manifestando en cada uno de ellos y el mensaje que daba era exactamente el mismo. Por eso denominó a su método como el espiritismo científico, para diferenciarlo, como decíamos, de otras prácticas que se realizaban en privado y de las mesas bailadoras que teníamos en París, ¿sabes? Entonces, comienza a buscar a estos mediums en diferentes sesiones, en diferentes puntos donde no se conocían incluso uno con otro, y preguntaba las mismas cosas a los mediums, ¿ok? Y se dio cuenta que, aunque eran personas diferentes que no se conocían entre sí, las respuestas del gran espíritu o de los seres guías eran exactamente las mismas, ¿ok? Bueno, pasa cantidad de cosas, cantidad de anécdotas, se enfrenta a un montón de resistencia con la gente de la época. Pobre Alan Kardec, hasta sus compañeros de la academia, ¿saben? Lo maltratan bastante, lo destierran, lo tiran como de a loco, como alguien que era un hombre de ciencia se prestaba para estas supercherías, ¿no? Pero Alan Kardec está tan convencido de lo que para él representa su misión de vida, que es darle forma a este pensamiento de espiritismo científico, a esta doctrina espiritista, que bueno, él continúa en la misma línea, ¿ok? Lo curioso es que esto surge en el seno de la revolución intelectual que tenemos en esta transición, ¿sabes?, entre siglo XIX y siglo XX. Entonces, qué curioso que incluso estas llamadas ciencias del espíritu, este otro tipo de conocimiento que se distancia específicamente y únicamente lo intelectual,
también tenga espacio y tenga lugar en esta época, ¿saben? Es como un momento tan interesante en la cultura porque hace boom muchas formas de conocimiento. Y lo que deja como legado entonces Allan Kardec es toda esta doctrina espírita más o menos organizada. Cabe mencionar que, como lo decíamos al inicio, Allan Kardec nunca, nunca tuvo como este contacto, esta experiencia mística de primera mano como los mediums con los que él trataba. Él lo que le dio fue forma a la doctrina espírita. Él no le daba muerto, él no escuchaba cosas, él no tenía estas como expresiones de mediumidad, como decíamos, de lectura automática o de clariaudiencia o etcétera. Él nunca tuvo este tipo de fenómenos. Él lo que estuvo rodeado de todo este tipo de mediums y le dio forma a la doctrina espírita. Creo que hay varios de sus libros, incluso en internet, en formato digital. Si tú googleas, vas a encontrar el Evangelio del Espiritismo, que es uno de sus libros, pero yo creo que hasta la fecha el libro que más se conoce y que se ha editado y requete contraeditado y vuelto a editar es el libro de oraciones escogidas, ¿ok? Que son las que se dictan cuando, o las que se rezan cuando estás en medio de un ejercicio espiritual personal o que estás en las sesiones espíritas modernas. ¿Ok? Miren el mío, está tan viejito y ya deshojado y yo creo que le ha caído, mira, loción, café, incienso, hasta cera de vela debe de tener. Mira, mira qué viejito es. Esto es porque una vez se me mojó, ¿ya viste? Este es mi libro de oraciones. Qué vergüenza. Tengo que comprarme uno nuevo porque eso da pena. Pero bueno, este es el que yo uso. Entonces, a partir de Kardec, pues bueno, hay gente que lo apoya, gente que no apoya el espiritismo, pero indudablemente se pone de moda, ¿ok? Eh, Justo estaba viendo unos videos de esta gente de sobrenatural, ay, de estas cosas que hace Vladimir Traven, el coloquio de magia y sobrenatural y no sé qué cosa, Lina, que están en la ENA, perdón. Ellos estaban hablando hace como 2 semanas del espiritismo aquí en México y en la política aquí en México. Y es real, personajes, o sea, están en las fuentes, ¿eh? Personajes como Francisco y Madero, que es quien como tal le da forma al movimiento revolucionario en México, quien declara que comienza, ¿sabes?, el movimiento revolucionario aquí en México. Él tenía mucha cercanía con la doctrina espírita. Se dice que en su casa él hacía sesiones espiritistas y dicen las malas lenguas, bueno, los documentos en realidad, sus diarios personales y cartas, que él se contactaba con el espíritu de Benito Juárez, que fue el padre de la Guerra de Reforma, y entonces Juárez le decía, aviéntate a la revolución, aviéntate a derrocar la dictadura, que los espíritus estamos contigo, como si fuera una especie de consejo. Entonces, muchas caricaturas de la época colocan al pobrecito Madero como un enanito, como chiquitito, como todo crédulo y platicando con espíritus y platicando en medio de una misa espiritual, ¿saben? Entonces fue como súper, 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 súper curioso el impacto que tuvo hasta en este tipo de figuras políticas. Y no es exclusivo únicamente de Francisco y Madero. Hubo cantidad de influencias en personalidades, en intelectuales, ¿saben? En políticos de la época. Miren, por acá está Dorgel Batista, te mando un abrazote hasta Chaparra, en Cuba, que justo estamos hablando de espiritismo y qué lindo que nos están saludando desde allá. Bueno, continuamos entonces. Esto permeó, esto se puso de moda, esto era parte como de la intelectualidad de la época, o sea, era como de lo rechazamos, pero nos fascina. Y se practica. Con el tiempo fue cayendo en desuso, porque mucha gente decía, no, es que aquí se presta para charlatanería, se presta para tonterías, se presta para estafar gente, y poco a poco cayó en desuso.
Sin embargo, es aquí donde entra América Latina. El espiritismo kardeciano, el espiritismo científico, llega a América y rápidamente encuentra espacio para empezarse a mezclar con tradiciones locales. En una vía más indígena, muy animista, ¿sabes? Tenemos así en la sangre el politeísmo, es algo que está en nosotros, pero al mismo tiempo encuentra también bastante espacio en todas las religiones y cultos de tercera raíz de Afroamérica. Y vamos a encontrar que no solo elementos de la Iglesia Católica tienen un efecto de sincretismo, ¿sabes? Con estos cultos de raigambre africana, con el espiritismo científico también. Entonces, vamos a encontrar prácticas interesantísimas como Umbanda en Brasil, que ya hemos tenido aquí a Philip platicándonos sobre Umbanda, platicándonos sobre todo el corpus de creencias. Y si se acuerdan esa charla que tuvimos con él, principios como la fe, la esperanza y la caridad siguen estando en el centro, en el corazón de Umbanda, como lo estaba en el espiritismo científico o kardeciano. En México se mezcla de una manera muy loca con ciertas prácticas de tipo medio evangelista, medio trinitario. Entonces, aunque hay pocos centros espiritistas, kardecianos, de alguna manera hasta nuestros días sobreviven estas prácticas espíritas, ¿sabes? A través de estas como pequeños templos que están como con un pie en lo kardeciano y con un pie en lo evangélico. Yo no sé si se conectó hoy Fernando por aquí, pero el abuelo de uno de mis alumnos y ahijados tenía un centro espiritista kardeciano aquí en la Ciudad de México. Y en una de esas vueltas en que andábamos comiendo y tomando tragos coquetos, llegué hasta casa de sus abuelos y me permitieron entrar a ver las cosas que todavía quedaban. No, fue un privilegio. Yo no sé por qué como tonta no saqué fotos, porque ese tipo de cosas son como para compartir, ¿sabes? Cosas que quedan del altar, la misma foto, ¿saben? Del director del centro. O sea, son detalles pero tan interesantes que a ver si, ya que pasa esta cuarentena, vuelvo, saco 4 fotitos y se las comparto, porque eso vale un montón la pena. Pero imagínate que, bueno, esas son las adaptaciones que tenemos en lugares, decíamos, como Brasil o como México. Y entonces es aquí donde entra ya la parte más vivencial, ¿no? Pues caigo un buen día a Cuba hace un montón de años. Y ni siquiera llego a La Habana, queridos míos. Por azares de la vida, termino a 11 horas de la capital, en un pueblito que la mayor parte ni siquiera estaba pavimentado y donde las gallinas brincan felizmente de cerca en cerca, ¿saben? Y resulta que ese pueblito que ni siquiera sabía que existía, que tenía un nombre que en mi vida había escuchado, que son las tunas en el oriente Cuba, pues es uno de los lugares que tienen en toda la isla, aparte de los mejores espiritistas que hay en la isla. Lo que es las Tunas, lo que es hacia Granma, es una zona súper conocida por sus espiritistas. Pero ojo, el espiritismo que encontré en la isla no era el espiritismo de Cordón, ¿ok? Digo, el espiritismo kardeciano, el espiritismo científico. Lo que encontré en la isla y sobre todo en el oriente es el llamado espiritismo de Cordón. En La Habana lo que me tocó ver en cuanto a espiritismo era el espiritismo de mesa, que ahorita les voy a explicar un poco qué es y las diferencias y todo este rollo. Pero les decía que fue súper interesante porque piensa que yo acababa de llegar a un lugar donde era la primera vez que visitaba ese país, donde la gente en mi vida me había visto, ¿sabes? Y aunque vamos, yo estoy abierta a los fenómenos sobrenaturales,
¿sabes? O sea, por Dios, vivo en México, aquí pasan muchas cosas locas, raras y mistéricas, y te lo juro que entras en crisis existencial si tratas de explicar, ¿sabes? Científicamente todos los fenómenos y las cosas locas que suceden en mi país, ¿sabes? Entonces, por un lado, llegué como con ese equilibrio, ¿no? De estoy abierta a ver y experimentar, pero por el otro lado tampoco soy tan crédula para tragarme cualquier cosa. Entonces, lo que yo encontré ahí fue fantástico, fue fabuloso. En el espiritismo de cordón, tú vas a tener a un medium que se ha desarrollado a través del tiempo, de la experiencia, de la oración y de ciertas prácticas privadas, y esa persona que tiene tanto el desarrollo espiritual como esta intuición también hiperdesarrollada, porque abusados, no es que todos los mediums o espiritistas hagan adivinación, algunos lo hacen, algunos no, ¿ok? Pero bueno, esta persona lo que hace es guiar, acompañar y desarrollar al resto de los asistentes al templo. Entonces, tú puedes no estar iniciado en absolutamente nada, queridos. O sea, vamos, y solamente vas a las sesiones de desarrollo espírita. Regularmente va todo el que quiere, no tiene costo. Tú solamente llegas de preferencia vestidito de blanco si tienes una ropita blanca, si no, pues normal, con buena disposición. Y en estas sesiones de cumplimiento, que regularmente son un domingo al mes, se reúnen en esta sesión abierta toda aquella persona que quiera, y a través de oraciones y ejercicios espirituales se va favoreciendo el desarrollo de los más nuevos. Y a veces sucede que en estas sesiones las personas más experimentadas o los que son mediums de incorporación llegan a incorporar algún espíritu, algún guía para dar caridades, para dar consejo, para favorecer la sanación, y sobre todo si alguna de estas personas tiene alguna influencia espiritual negativa en su cuerpo, en su astralidad, pues bueno, sacudírselo y elevarlo. Decía que es diferente el espiritismo de cordón al espiritismo de mesa, porque aunque ambos terminan siendo un fenómeno sincrético muy interesante entre espiritismo científico, entre cuestiones de religiones de tercera raíz, como sucede con la regla de Ocha, o con cuestiones de Palomonte, etcétera, Santo Cristo Buen Viaje y otros cultos. Las formas en que se practican difieren enormemente a estas formas francesas de las que hablábamos al inicio. En el espiritismo de mesa que se practica, por ejemplo, en La Habana, tú tienes una mesa que se coloca con un mantel blanco, con vasos de agua que están dedicados a cada uno de los espíritus de la persona, del implorante en la misa o de aquel que va a dar la misa. Siempre vas a tener la presencia de un crucifijo en medio y flores blancas y una, al menos un poquito, ¿sabes? Como de agua con colonia y albahaca, para que los participantes se despojen como de las energías negativas antes de entrar al ejercicio espiritual. Entonces, alrededor de esta mesa, la gente pone un montón de sillitas, todos los participantes se sientan, una persona es la que va llevando la secuencia de las oraciones conforme se desarrolla la misa espiritual, y tienes diferentes tipos de mediums en esta sesión. Tienes el de incorporación, tienes el que hace elevaciones y sana cosas, tienes el clariaudiente, tienes de todas estas cosas que platicábamos con anterioridad, siempre vas a tener algún loco por ahí, ¿ok? Entonces, viene una parte divina y hermosa, tanto en el de cordón como en el de mesa, que es que además de las oraciones, se hacen transmisiones espirituales. Estas transmisiones espirituales no son otra cosa más que canciones, ¿sabes? Entonces, ¿tienes idea de lo hermoso que es una sesión así? Porque incorpora la espiritualidad, lo interesante de la experiencia, pero termina convirtiéndose hasta en una experiencia estética. Porque imagínate esos cantos preciosos con voces divinas en medio de ese ambiente, ¿sabes? Y además
en algo tan cotidiano como el hogar de alguien, la casa de alguien. Entonces, estas transmisiones lo mismo son canciones que alaban y llaman las diferentes espiritualidades. Entonces, tienes al que le canta una gitana, el que le canta a un espíritu de un Congo africano, el que le canta a un marinero, etcétera. Pero siempre he encontrado que parte como de la esencia o del sentimiento que está en este tipo de transmisiones son como muy nostálgicas y muy melancólicas y a veces te ponen casi al borde de la lágrima, como de la cantidad de cosas y sensaciones que tienes en el pecho. En el caso, bueno, y están todos sentados, van llamando cosas, van como rezando cosas. En el caso del espiritismo de cordón, la gente no se sienta alrededor de una mesa. Puedes tener una palapa o un patio, ¿sabes? Grande, y toda la gente está parada y hace lo que llamamos una balsa. Entonces, imagínate 40 o 50 gentes en el cumplimiento de un centro espírita grande. Y entonces los mediums se van tomando de la mano en lo que se va haciendo oraciones. Imagínate la potencia que es la energía conjugada de cada uno de ellos. Hagan de cuenta una ola como el de un estadio de fútbol, pero imagínalo espiritualmente. La cantidad de energía que se genera con toda esa cantidad de gente agarrados de las manos, realizando como esta imploración espiritual. Regularmente son mediums que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo en esos centros espíritas y en el centro de la ruedita, de la balsa, se ponen los llamados implorantes, los que por alguna razón en particular están asistiendo a ese ejercicio espírita. Entonces es impactante porque además de las oraciones, además de las transmisiones espirituales, llegas a sentir la corriente que va, ¿sabes?, entre todos los presentes. Y no falta el que se sube con algo, ¿no? El que incorpora algo. Y obviamente, como estás con un montón de gente con sensibilidad y con experiencia, claro que te das cuenta en 3 segundos cuando alguien se está haciendo el loco y no es real el fenómeno. Independientemente de que casi siempre cuando se va uno, se van 2 o 3 al mismo tiempo. Y entonces, parte de lo interesante de este ejercicio espiritual es que se ponen a laborar. Ese laborar es dar atendimiento, caridad, sanación, consejo y ayuda al resto de los participantes. Entonces, vean qué variantes tan interesantes están en la isla. La de mesa, que se acerca un poco más a lo que hacían los espiritistas franceses. Digo un poco más porque sigue siendo súper diferente al espiritismo científico, pero bueno, al estar sentados y alrededor de la mesa y tal, se parece un poco más a lo kardeciano, pero ya cuando vamos hacia el oriente de Cuba, lo que encuentras es este espiritismo de cordón fascinante, fabuloso, y es con el que yo me encontré cuando llegué la primera vez a la isla. Y dije, wow, esto está emperradamente potente. Dije, de aquí soy. Entonces, con 3 días que yo llevaba en la isla, yo llegué, me acomodé y enseguida dale la mano a los espiritistas y empiezan en el rajarrá, rajarrá, a jalar espíritu con ellos, ¿saben? Fue algo como tan natural. O sea, primero llegué, lo vi y me impactó. Y para que yo diga, me impactó, tiene que ser muy bueno, ¿saben? Tiene que ser muy bueno. Dije, de aquí soy. Yo ya estaba ahí con la gente, ya saben, mimetizada, y diciendo, tengo que participar de estas prácticas que son abiertas, que no implican un sacerdocio ni una consagración de nada. Yo no me puedo perder la experiencia de esto. Y lo increíble es que yo ya había tenido ciertas intuiciones, ¿sabes? Ciertas cosas, ciertos sueños, y eran situaciones, ¿saben? Que nunca de los nunca había platicado con nadie. Entonces fue muy fuerte que en medio de estas sesiones espíritas, los mediums que estaban enfrente me dijeran, oye, es que tú tienes un escritorio así
porque está lleno de libros y tú escribes y tú haces esto y no sé qué, por aleación con una muerta de un espíritu que está en tu cuadro espiritual, que era religiosa, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Y tú dices, chanclas, efectivamente, así tengo el escritorio de mi casa, así están justo mis libros, ¿no? Y sí, claro, yo he soñado ese espíritu, ¿no? O sea, fuerte, ¿saben? Muy fuerte. O sea, imagínate alguien que nunca te ha visto en tu vida que describa hasta el color de tu casa, ¿sabes? Y mira que yo soy dura, porque mira, yo me pongo seria, no soy irrespetuosa, pero soy muy seria y pongo cara de póker. Entonces, tú me puedes estar diciendo cosas y yo así de... Mm". No te digo sí, no te digo no, es como... Y era una clase precisión. No, ¿saben? Yo morí cuando me dijeron el nombre y el apellido de la que era mi jefa en el trabajo en ese momento. Yo trabajaba en una escuela dando clases de historia y me tenía hecha una guerra la coordinadora de humanidades, que era súper nefasta. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que me dieron nombre y apellido? O sea, no era tirando piedras, ¿sabes? Como de, ay, hay una María, ¿no? O hay una Guadalupe. Aquí en México todo el mundo se llama Guadalupe, ¿no? O como que tiene trenzas. Ay, por favor, parte como del Mexican Curious es de traigo mis trencitas, ¿no? No, no eran este tipo como de afirmaciones como generalizadas. No, señores, no, me dieron nombre y apellido. No, morí. Cuando me dijeron todo eso, yo morí y dije, carajo, esto es fuerte, esto es potente, esto mana de una raíz potente, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el tipo de espiritismo que encontramos tanto en más como hacia la zona de La Habana, como el que encontramos en el oriente de Cuba. Entonces, acuérdense, el que se hace con las sillitas sentados alrededor de la mesa es el espiritismo de mesa y está este otro tipo de espiritismo más kinestésico que involucra el cuerpo, que se hacen como estas balsas enormes con espiritistas agarrados de las manos, que es el espiritismo de cordón. ¿Ok? Más en el espiritismo de cordón, que como les decía, se reúne al menos una vez al mes para los cumplimientos espirituales, tú puedes llegar desde simple curiosidad hasta para desarrollar cuestiones intuitivas, o porque crees en eso y vas a que te den caridad, ¿ok? Como decía, se afianza en estos preceptos de fe, esperanza y caridad. Te decía, regularmente llegas, te presentas un poquito antes para participar en estas sesiones, te incorporas en el lugar que designa para ti el director del centro y participas en el ejercicio. Además de las oraciones y de las transmisiones espirituales que son bellísimas, a ver si al rato encuentro alguna grabada por ahí para compartirla aquí en el muro y vean qué hermosas son las transmisiones. Llega un momentito en que, sobre todo cuando la sesión la estás organizando tú, por ejemplo, para espíritus y cosas tuyas, pones, te digo, una palangana con agua, colonia, casi siempre de azahar y flores blancas, un poquito de albahaca. Y te decía, tú llegas, te persinas delante de la mesa, ¿sabes? Agarras un poco de agua, te la colocas en el cuerpo, te sacudes y los que tienen un poquito más de experiencia que tú te van desenvolviendo espiritualmente. Esto es para poner claritas las cosas de tu coro espiritual, ¿ok? Y de la misma manera ir propiciando una comunicación clara contigo. Y que sí, en el caso de que tú tengas este tipo de cualidades, ¿sabes? De mediunidad, comiencen a manifestarse poco a poco de manera amigable y sobre todo acompañado. ¿Qué sucede cuando estamos fuera de Cuba? Que puedes llegar a tener este tipo de sensibilidades, pero si no tienes la suerte de tener cerca un espiritista con un poquito de, como de, al menos de práctica, o como en Brasil, estar cerca de un lugar, ¿cómo se llama? Como el templo de Philip, recuerdan que nos platicaban mucho sobre eso.
eh, pues que empiezas a sentirte mal y empiezas a decir, ¿qué será? ¿Que me estoy volviendo loco? ¿Será que tengo amigos imaginarios? O sea, ¿será que ya perdí la cabeza? ¿Qué está pasando? ¿No? Y al menos en esos lugares no se vive la experiencia, ¿sabes?, de manera solitaria y, 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 y es algo que se entiende de manera orgánica y de manera natural. Entonces, esto nos lleva a como a un segundo tema. Es un poco estresante que a veces cuando entras a redes sociales, que se presta prácticamente para cualquier cosa, tengas como personas que se anuncian como tarotistas o como lo que sea, como videntes naturales, como de tengo un don, ¿sabes? A ver, técnicamente todos tenemos intuición. Por eso, cualquiera de nosotros, cualquiera de las 60 personas que están viendo ahorita el video, puede realizar una lectura de cartas o de tarot, porque todos tenemos intuición, absolutamente todos. Por eso cualquiera podemos como introducirnos en el mundo de la cartomancia. Pero como en todo, al igual que tenemos dos piernas y podemos correr un maratón, no todos tenemos el entrenamiento para eso. Pero además también vamos a tener personas que a lo mejor por su composición genética tiene una mayor cantidad de, no sé, de fibras largas que permiten el mejor desempeño de un maratonista. Entonces, habrá alguien a quien le sea más fácil, más natural y que haya nacido para correr, ¿sabes? Aunque no significa que yo no pueda correr. Entonces, evidentemente en este campo hay personas que tienen una conexión más sencilla, más fácil, más natural, más orgánica con el mundo de lo intuitivo. Pero me parece que esta locura del vidente natural es algo que no existe. En primera, porque todos tenemos intuición. ¿La vamos a entrenar? Sí. ¿La vamos a desarrollar? Por supuesto. Hay muchos caminos para llegar a lo mismo, evidentemente lo hay. Hay quien dirá, yo me siento cómoda jalando espíritus en una sesión de espiritismo de cordón y me desarrollo increíble ahí. Y habrá quien dice, no, pues yo lo que he hecho toda la vida es meditar. Y a partir de meditar yo conecto divino a mis chakras y tal y desarrollo este chakra del entrecejo, ¿no? Y es funcional. Hay muchas maneras de llegar a lo mismo. Lo que sí hay que tener mucho cuidado, porque cuando te colocas en esta posición de, no, como soy natural, no me responsabilizo de nada, no estudio nada, no cuido nada y dejo que los mensajes me lleguen así nomás, ¿quién no te dice que esos mensajes que te llegan no son un mensaje, son solo una proyección de tu mente, consciente o inconsciente? Y estás diciendo burradas. Por eso es que creo que aunque hay muchos caminos para llegar a lo mismo, cualquiera que sea el camino que cada uno elija, necesita cierta dosis de responsabilidad, ¿sabes? Cierto seguimiento, cierta práctica como un ejercicio. Piensa que este tipo de temas espirituales es igual como ponemos el ejemplo del maratonista, o algo lo que te tienes que preparar, que tienes que mantenerlo, que tienes que seguirlo desarrollando y entrenando. Entonces es muy fácil relativizar todo y decir, porque es natural, ni me responsabilizo, ni lo cuido, ni... No. O sea, cuidadito en ese tipo de cosas, porque tampoco puedes decir cualquier burrada que te venga a la cabeza y solo la vomitas sin ninguna clase de filtro, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con esos videntes naturales. Miren, conmigo ha llegado gente, porque casi siempre escapo esta parte, ¿sabes? Prefiero como ser más como tu maestra de cartas o hacerte una consulta o lo que sea, pero ya en estos temas espirituales soy un poco celosa y me gusta ya mejor como escapar rápidamente, ¿sabes? Para no responsabilizarme de las cosas. Pero ha llegado gente conmigo con el pretexto de las cartas y después con estas pequeñas cositas espíritas y ha sido complejo, ¿saben? Como reentrenar la mente para decir, no todo lo que ves es. Hay cosas, ¿sabes? Que son solo proyección de tu mente. Estás siendo tal vez un poquito crédulo. Estás pecando de inocente. Ahí no hay ninguna corriente espiritual de nada.
¿sabes? Es un poquito complejo volver a reacomodar estas formas de sensación, estas formas de captar y de entender el mundo para que puedan distinguir lo que sí es real y lo que viene de un espíritu y lo que ya es tu mente consciente que se está súper proyectando ahí. Y lleva que un montón de ejercicio, lleva que un montón de trabajo de desarrollo espiritual. Entonces, abusados, la espiritualidad no es algo para sentirme bien, no es algo como para mi alma saluda a la tuya, quemo un montón de incienso y entonces floto en nubes de incienso. Esto te da sentido, te da arraigo, te da la intuición que te puede salvar la vida en cierto momento. Te dan los elementos necesarios para cuidar tu salud, ¿sabes? Pero implica una práctica organizada y sobre todo súper, súper responsable. Esto tiene como intención darte el soporte, la raíz y el piso para sobrellevar las crisis de tu vida. Esto es lo que te da sentido en un momento donde todo a tu alrededor se está derrumbando. Si no, significa que sea cual sea el camino espiritual que escogiste, no está funcionando, cariño, o no es lo que vibra dentro de tu alma. Porque esto tiene que ser un bastón para uno en los momentos de la vida más duros, ¿ok? Entonces esto nos lleva a otro tópico que rápidamente tocaremos, ¿no? Que son las ouijas o las tablas sagradas. No me digan, por favor, que no existen cantidad de mitos alrededor de las ouijas. Que si se posesionan las ouijas, que si cualquier cosa loca te habla desde ahí, ¿no? ¿Cuántos argumentos de película de terror tenemos, ¿saben? Poniendo a la ouija como parte del problema, ¿no? Te ponen una ouija y dicen, eso va a llamar cosas locas, va a introducir un demonio y como dice el chiste, luego estás en Google escribiendo a las 3 de la mañana, ¿cómo saco al demonio en mi casa? ¿No? No, las ouijas en realidad, al igual que cuestiones como el péndulo y la radiestesia, responden a ciertos elementos electromagnéticos, ¿ok? Son sensibles a ese tipo de elementos. Y cuando trabajas responsablemente con la ouija o con las tablas sagradas, puedes llegar a establecer contacto con este tipo de espiritualidades y de entidades. Recuerden que toda esta leyenda negra alrededor de la ouija se construye desde estos primeros espiritistas científicos, estos espiritistas cardesianos, que sí ponían como la tabla en medio de la mesa, perdón, para que los espíritus pudieran, ¿sabes?, como comunicarse a partir de eso, ¿sabes? Que a partir de que como la, sí, como el cursor, por así decirlo, ponía en la mano varias personas, se concentraban y buscaban la pregunta y perfectamente se puede codificar para responder. Pero al igual que sucede con una misa espiritista, que prácticamente la puedes armar en la casa de quien sea, ¿ok? En el momento en el que quieras, requiere una serie de cuidados para que de la misma manera no termine siendo una proyección de la mente consciente de la persona que está enfrente de ti, ¿ok? O que termine tomándose a juego, que no se tome en serio y pues, entre cualquier cosa. O que se arrime cualquier espiritualidad que sea como de baja densidad. Entonces, o sea, por favor, tú entras ahorita a Amazon y te pueden mandar una ouija a tu casa. O sea, es algo que se ha popularizado a tal punto que se ha convertido en un juego de mesa. O sea, por favor, somos un montón de gente ahorita aquí en la transmisión. ¿Cuántos de ustedes no han tenido una experiencia con una ouija, a lo mejor desde que son adolescentes, ¿no? Pero aquí pasa lo mismo que con la misa espiritual. Si lo vas a tomar en serio, si lo vas a tomar con responsabilidad, puede ser un vehículo de comunicación con otro tipo de estrato espiritual, igual que sucede con nuestra bola de cristal. El scrying no es otra cosa más que otro nivel de acercamiento en este desarrollo espírita, que con las herramientas adecuadas, con la conducción adecuada, con el cuidado adecuado, puede abrir un mundo interesantísimo para la persona que está enfrente.
¿vale? Bueno, pues yo creo que ya me alargué hablando un montón. Ya medio les platiqué un poco del espiritismo en general, de dónde viene, del espiritismo de cordón, del espiritismo de mesa, ya les platiqué cómo me fue a mí en Cuba con estas cosas de los espíritus y tal. Este, pero pues bueno, ya platicamos tantito de las ouijas, ya hablamos un poco de todo. Pero ¿qué les parece si aprovechamos los últimos 10 minutitos que nos quedan aquí en compañía para que me planteen preguntas aquí a través del chat? Ay, miren, está José Enrique Suárez. La bendición, Changodina, un abrazo para ti, para tus hijas y tu mujer. Este es otro va potentísimo en Cuba. Para mis amigos religiosos que están aquí en México, que me están viendo en España y tal, quieren a un tipazo, que sea personalidad en la regla de Ocha y que sepa mucho y que te dé todas las explicaciones hasta intelectualizadas, busquen a José Enrique Suárez, ¿eh? Ojalá que tengamos un súper buen internet en otro momento. Digo, entendamos que está en Cuba y a veces la isla tiene problemas de comunicación, pero es uno de los invitados que tenemos pendientes para este tipo de transmisiones, para que nos platique sobre regla de Ocha. Por favor, tienen que escucharlo, es una delicia de tipo. Además, es abacuá, es también hermano masón. O sea, imagínense qué clase de impresión me dio cuando lo conocí, que el día que llego a su casa y nos presentan, tenía un libro de runas en la mano. El tipo estaba estudiando runas. Les digo, es una personalidad y es una delicia platicar con él. A ver si conseguimos después una charla con él que se los juro que van a quedar maravillados. Pero bueno, nos quedan, les decía, unos minutitos. ¿Quieren hacer alguna pregunta antes de despedirnos? Porque veo que aquí tengo un montón de comentarios, pero quiero saber si hay alguna preguntita en particular que quieran hacerme. Lo que pasa es que a veces me mandan mensajitos de inbox, pero como apenas si la vida me da para muchas cosas, no siempre tengo todo el tiempo para contestarles, lo cual me apena. Pero no sé si por acá quieran aprovechar y preguntar algo. Bueno, hay muchos saludos. Nos saluda Cecilia Gabriela desde Argentina. Está mi amiga Lila Goldstein también de Argentina. Tatis, de Veracruz. Ay, Reina, apenas pase la cuarentena, yo tengo que darme una vuelta en Jarochilandia porque estoy súper con pendiente de mi mamá. Entonces, en cualquier momento les caigo en el puerto, apenas se levante el cerco sanitario, les caigo en el puerto, veo a mi mamá y a ver si nos vemos por ahí con tu profe Abraham y toda la banda jarocha, a tomarnos unos tragos coquetos por ahí, unos toritos de cacahuate, por favor. Dice Moni, ¿has experimentado como puertas dimensionales? Mira, no sé cómo definas tú, Moni, puertas dimensionales, pero en cuanto a otro tipo de fenómenos de este tipo, sí. Por ejemplo, la incorporación de espíritus, eso sí, ¿vale? Cosas que se acercan también como a desprendimientos y viajes astrales, también. Pero tanto así como tú me hablas de puertas dimensionales, pues no, ¿vale? ¿Qué onda? ¿Alguna otra preguntita en lo que voy viendo los saludos y las participaciones antes de irme? Dice, dice José Enrique que qué interesante. Ay, pues sí, a ver si después se puede organizar algo allá en España. Sería increíble, ¿no? Un ejercicio espírita sería maravilloso. Llamamos a nuestra amiga Renata Taño, que es una fregoncísima en estos terrenos también. Y por Dios, esto sería lo más bello del mundo. Connie nos manda saludos. Ella fue alumnita mía de huesos en la primera generación. Fue muy, muy, muy buena. Creo que es de las que siguen practicando. Eso me da mucho orgullo. Dice por acá Antonella, todos tenemos una gitana en nuestro cuadro. Si es así, ¿cómo podríamos conectar con ella? Siempre con respeto, claro. En realidad, mira, siempre existe como este mito de que si eres cartomante tienes una gitana. A veces sí la tienes, a veces no la tienes. En realidad, una de las primeras cosas que se hacen cuando estás acomodando tu cuadro espiritual o grégora
como la llaman en Brasil, es hacer una sesión de investigación primero para ver quiénes son los seres que te acompañan, darles un acomodo, una posición y darles también como una representación en nuestra bóveda espiritual, que es una especie de altarcito que decía, lleva un mantelito blanco, lleva unos vasos de agua que permiten que se recarguen estas espiritualidades ahí, y el espíritu se alimenta de velas y oraciones, ¿no? Y es lo que le ponemos: velita blanca, mucha oración, inciencito, florecitas blancas, mucho perfumito, ¿vale? Entonces, Antonella, tú cuando vas como acomodando estas cosas, van saliendo primero quién es tu ser guía, que digamos, es ese espíritu responsable directamente contigo y que de alguna manera organiza y coordina, perdón, al resto de los espíritus que te acompañan. Entonces, por ejemplo, a mí en Cuba me tocó conocer una persona, cariño, que tenía, dentro de su cuadra espiritual o Grégora, tenía a un médico cubano, médico, te estoy hablando, médico de hospital, ¿ok? Y cuando ese señor venía sobre la materia del medium que lo incorporaba, como que no solamente te daba caridad o consejos, sino te podía decir cuestiones diagnósticas. Entonces te mandaba directo al hospital a decir, es que te falta hacerte tal estudio, ve con tu médico y pídele ese estudio y ahí van a encontrar el diagnóstico y seguramente el medicamento que te van a mandar es tal. Entonces, al final, cada espíritu trabaja, ¿sabes? A partir de lo que fue en vida, el tipo de conocimientos que tuvo en vida, porque es una especie de relación sinérgica. En medida en que yo cuido de ti, además tú como hombre, como materia, cuidas de mí, me das esa luz, oración, ta, 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 ta. Y mientras tanto yo me fortalezco, de esa manera te puedo ayudar a evolucionar en tu vida y yo cumplo en el plano en el que estoy como espíritu y me elevo a otra dimensión. Entonces, es una relación sinérgica. Entonces, claro, Antonella, hay muchas variedades de espíritus que te acompañan y no tenemos únicamente, ¿cómo se llama? Gitanas. Por ejemplo, yo sí tengo una y es un vacilón, ¿saben? Y a veces la gente me anda correteando porque les encanta que incorpore esa gitana porque es muy divertida, pícara, alegre, divertida, ¿sabes? Y le encanta hacer cosas de amor, o sea, te deja como cositas y recetas para estos temas del amor, ¿sabes? Entonces es muy divertida, pero también como te platicaba, que son cosas que me dieron en Cuba, dijeron, claro, también está esa otra monja, que es la que le daba por escribir, le daba por estudiar, y por eso, claro, que te dan las 3 y las 4 de la mañana escribiendo manual tras manual tras manual, ¿no? No solo es porque yo soy loca o soy un poco obsesiva, también es por aleación de ese espíritu que trabajaba en esa misma vía. Entonces, puede haber mucha variedad, corazón, y lo interesante es que además de tus ancestros está esta Grégora cuadro espiritual. Y puedes tener personajes que no necesariamente tuvieron que ver con tu linaje, no necesariamente pertenecían a tu familia, a tu cultura o a tu época histórica. Puede ser un espíritu súper viejo de una cultura completamente diferente, ¿no? Dice Sandra que están en Veracruz. Ay, qué rico. Al menos están pasando la cuarentena en Veracruz. Qué delicia. Espejos, sí. Incluso aquí en el México prehispánico había práctica con espejos de obsidiana. Claro que se puede hacer scrying con espejos, pero yo me siento más cómoda con con la bola de cristal y una derivación, por ejemplo, que se utiliza en el mismo espiritismo que vi en Cuba, era ese mismo tipo de scrying a partir de los vasos que se colocan en la mesa o en la bóveda durante la sesión espírita. Belki, hacer un trabajo de magia sobre el karma, pienso que depende si uno piensa lo que cree, ¿qué opina? Ay, no entendí, Belki. Pero bueno, ahorita vamos a releer las preguntas cuando terminemos como la transmisión. Dice Tani, ¿alguna loción que recomiendas para refrescar o atender a los espíritus? Yo uso agua florida, pero me gustaría conocer. Lo que más se usa justo, Tani, es el agua florida. Pero a mí en lo personal me gusta más el agua de Colonia Sanborns porque me gusta el olor fuerte de los azares. Me gusta mucho y yo de hecho a veces hasta hago aspersión de esa loción arriba de mi bóveda espiritual. Pero también de repente encontré
unas como brisitas así chiquitas que vendían en el Home Depot, que son como perfumitos o brisitas para viaje. En el Home Depot, no, en el Office Depot. Y son de gardenias puras. Entonces, a veces compro esas y también las disperso arriba de la bóveda porque dan una sensación de claridad y de frescura. Y es la misma función por la cual en la bóveda ponemos flores blancas hiper olorosas como los nardos o las gardenias. Dice Sandra, ¿todos tenemos espíritus con nosotros? Exacto, y desde la doctrina espírita así es. Tienes tu ser guía y además toda esta grégora que te acompaña. Entonces, en realidad, nunca estamos solos, estamos en compañía de un montón de gente. ¿Ok? Incluso, ¿saben qué otra cosa encontramos en Cuba? Que además del bautizo católico que algunas familias llegan a hacer con sus hijos, se hace un bautismo espírita a los niños desde que están de brazos. Entonces, lo que se hace en este bautismo espírita es como fortalecer esta conexión, ¿sabes?, del bebé con su ser guía para que lo proteja de todas las cosas de las que puede estar vulnerable un bebé tan pequeñito. De lo que dicen que del empacho, que del mal de ojo, que de malos vientos, que de no sé qué, es una especie de fortificación que protege al bebé y se hace un bautismo espírita. A mi sobrinita le hicieron bautismo espírita. Es curioso porque no la bautizaron por la iglesia, pero sí le hicieron bautismo espírita a mi sobrinita, ¿no? Me dice Patti, qué interesante el tema y sabes que estaría padre que se arme un taller donde nos expliques cómo contactar y conocer a nuestros guías. Es que, mira, más que taller, yo ahí iba a organizar un círculo de trabajo espiritista, que se reuniera un viernes nada más de cada mes para empezar a desarrollar mediums. Pero al final, ¿sabes? Es complicado porque no es algo que se cobre, ¿sabes? Es algo que requiere tiempo, es algo que requiere esfuerzo, pero cuando vi que había poca disciplina a los que invité, o sea, que no los vi puestos, la única condición que les puse era que no me fallaran un jodido viernes nada más, dije, no, desisto, esperaré tiempos mejores a tener como asistentes un poquito más, como, ¿sabes?, disciplinados. Por eso es que no le seguí, Pati, pero bueno, te voy a super considerar si se llega a armar algo así, como las sesiones de desarrollo, por supuesto que te aviso de inmediato, ¿verdad? Dice Mika, mi hija tiene y yo también los síntomas, no los puedo ver, ¿cómo puedo conocerlos? Es que es justo, Mika, a ver, en México tenemos estas cosas loquísimas de hipersensibilidad espiritual, porque es algo que está desde la época prehispánica. Entonces, justo este tipo de ejercicios espíritas funcionan para ir como apuntalando, organizando, acomodando. No significa que te vas a dedicar a estas cosas como de lo sobrenatural y de nada, ¿sabes? Es solo parte de tu desarrollo, ¿sabes? Pero a ver si después pongo alguna especie de post o algo para dar como 2 o 3 consejitos que sean súper amigables, súper funcionables y que se apliquen sin importar como tu corpus de creencias, o sea, que no contrarreste otros corpus de creencias. Dice Mafer Jiménez, ¿cómo podemos saber qué espíritus están con nosotros? Bueno, ya te comentaba que esto es a partir de una sesión de investigación. Dice Pati que le late, que si se arma el grupo de desarrollo le hablamos. Dice Ninfa, ¿qué opinas de las notas de matrimonios humanos espíritus? Pues no, ¿cómo crees? O sea, los espíritus están, como decía, para que tengamos una relación sinérgica, donde tú le das desarrollo y cuidado espiritual al ser y el ser te ayuda a progresar y desenvolverte en la vida. Pero tanto una cosa como de que yo tengo una relación como rara con ese espíritu, también aquí hay relaciones tóxicas, ninja. O sea, aquí hay que tener cuenta, porque claro que ha habido casos de espíritus que se enamoran de la gente y se creen tan materiales y tan vivos que les hacen un yogur la vida. Entonces, eso por supuesto que no es sano. Es una relación sinérgica, pero de ninguna manera es como una especie de matrimonio entre ambas partes, ¿eh? Uf, cuidado porque eso sí es complejo y peligroso. Dice Fabi, yo también quisiera anotar si se abre el curso. Bueno, no es curso, son sesiones de desarrollo, ya. Veremos qué pasa el parvovirus con la cuarentena y tal, y ya veremos si después me animo, ¿sabes?, a comenzar las sesiones de desarrollo y tal. Bueno,
Ay, sí, ahora ya todo el mundo quiere participar. Uy, pero soy muy estricta. Miren, como maestra y como cartomante soy divertida, pero, uy, en esas otras cosas ya soy muy estricta. No sé si se quieran meter en problemas conmigo. Pero bueno, al menos ya tuvimos un ratito para compartir. Al menos ya platicamos un poquito sobre espiritismo, como decíamos, a grandes rasgos, porque este es un tema para platicar muchísimo más. De hecho, antes de que comenzáramos la transmisión, les dejé aquí abajito un pequeño post donde nos habla de las funciones y como de los rangos, las jerarquías que tenemos en un centro espírita de Cordón. ¿Ok? De todos modos, bueno, vamos a ver si tenemos otras sugerencias después, tal vez retomamos el tema, pero de alguna manera nosotros vamos a desglosar las diferentes formas de mediumidad en el curso de tarot y el mundo sobrenatural que tendremos de este lunes en 8, de mañana en 8. Vamos a dar un breve paseo por varios fenómenos sobrenaturales, incluido el espiritismo, ¿ok? Y después vamos a llevarlo hacia una codificación con mis cartas. Porque a veces cuando hacemos lecturas de corte espiritual nos faltan elementos para entender el sentido completo de una lectura. Entonces ahí retomaremos algo de esto que estamos platicando. Y si no, pues bueno, ya podremos tener otro post u otra transmisión más adelante sobre más cositas de espiritismo, porque piensan que el día de hoy solo lo platiqué un poco más anecdótico, un poco más cómo lo viví, cómo lo vi tanto en La Habana como en el oriente de Cuba, ¿ok? Y lo que yo estoy loca es por ir a Brasil por ejemplo, visitar a nuestros amigos del templo Anuanda de Filippi, que Tania también ha visitado el templo, porque estoy loca, loca por ver sus ejercicios espirituales y por participar, si me lo permiten. Estoy loca por ir a ver eso. Es como uno de mis grandes pendientes, uno de mis targets, ¿saben? Entonces, bueno, ya esto fue, como les decía, algo más anecdótico, al menos ya conocen que tenemos variantes de espiritismo aquí en México, que está ese otro espiritismo, un bandista en Brasil, y que tenemos el llamado espiritismo cruzado en Cuba, que se divide de cordón y de mesa. Ah, y una cosita que se me había olvidado decirles, ya para terminar. Espiritismo cruzado se define así porque lleva parte de la enseñanza del espiritismo científico, del espiritismo kardeciano, con la incorporación de los elementos de Afroamérica, de elementos que son cercanos hacia el Palomonte, como deidades y espiritualidades como Sarabanda, como Siete Rayos, etcétera, etcétera, etcétera. Si quedan dudas, si quedan preguntas, me las escriben por acá en el post y nos vamos viendo en estos días para seguir platicando. Muchas gracias por los mensajitos de apoyo. No le pude contestar a todo el mundo porque de verdad estaba muy rebasada con temas de casa, con temas familiares, pero muchas gracias a todos los que se tomaron el momentito para escribirme por lo del tema de mi papá. Por favor, cuídense mucho, por favor, quédense en casa, no salgan. Esto que está pasando es súper serio y súper peligroso. Por favor, extremen precauciones. No necesitamos más pérdidas. Se los suplico, ¿vale? Cuídense mucho y esperen a la tarde-noche que hay más sorpresitas, ¿vale? Esta semana vamos a tener actividades súper interesantes. Mañana 25, sí, mañana es 25, es Día Mundial del Tarot. Y vamos a celebrar este Día Mundial del Tarot con el anuncio de varias actividades lindas a lo largo de la semana. ¿Ok? Entonces, estén al pendiente. Nos vemos prontito. Gracias por ser y por estar. Gracias por el apoyo, la compañía y el amor. Y por favor, quédense en casa. Yo que quiero terminar la grabación y esto no se quiere terminar. Yo creo que los espíritus no me quieren dejar terminar la transmisión de hoy. Vamos a ver. Vamos a ver si me dejan cerrar. Ahora sí, finalizar.